Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 131. Preparación. Mientras Shirohana se dirigía sola hacia el avión donde vivían Inari y Odazuka, se produjo una gran conmoción entre dos inanimados de alto nivel dentro del vestíbulo de entrada de Tempest Branch Alliance. La alianza Verdant Nud ya no existe. Erlia miró a Aurus, que acababa de entrar por la entrada, y dijo: ¿qué? Por supuesto, Aurus realmente no imprimió las palabras que Erlia dijo en su mente, por lo que preguntó: ¿podrías repetir eso una vez más? Dije, respondió Erlia, sin importarle la solicitud de Aurus. La alianza Verdant Nud ya no existe. Ante eso, Aurus se quedó sin palabras. Eventualmente, lo que Erlia le dijo se grabó en su mente mientras gritaba en estado de shock. ¿Solo para seguir con un ¿qué es Verdant Nud Alliance? Cuando Erlia escuchó estas palabras salir de la boca inexistente de Aurus, no pudo evitar enfurecerse, solo para reflexionar un poco y responder comprensivamente: ahora que lo pienso, realmente no he profundizado en la situación de Tempest Cliff. Te dije antes que Tempest Cliff está gobernado por 3 alianzas y un solo ser poderoso, ¿verdad? Preguntó Erlia, queriendo asegurarse si Aurus recordaba. Me lo dijiste antes. Sorprendentemente, Aurus estuvo de acuerdo con lo que dijo, recordando muy bien que eso fue lo que dijo antes de que él entrara en la alianza. Y también te dije que nuestro objetivo es destruir a ese único ser poderoso, ¿verdad? Con Aurus aceptando su primera pregunta, luego siguió con otra. Aurus trató de hurgar en sus recuerdos por un momento antes de estar de acuerdo. Sí, recuerdo que dijiste eso en ese entonces. Me dijiste que esa fue la razón por la que me aceptaste a pesar de que tenía un grado A en ese entonces. Bueno, bien. Al ver que Aurus recordaba hasta ese momento, dejó escapar un suspiro de alivio internamente antes de comenzar a explicar las entidades que gobernaban Tempest Cliff. Entonces, como he dicho antes, hay 3 alianzas dentro de Tempest Cliff. Es decir, estas 3 alianzas son Verdant Nud Alliance, Blossom C Alliance y nuestra Tempest Branch Alliance. La alianza Verdant Nud se especializa en hechizos y cosas basadas en la magia, la alianza Blossom C se especializa en ilusiones y almas, mientras que nuestra alianza realmente no se especializa en todo, pero tampoco somos malos en todo. De todos modos, ese único ser poderoso que seguramente he mencionado antes es Chonk, un lobo inanimado convertido en lobo animado que odia las alianzas. Después de decir esto, Erlia miró a Aurus, queriendo ver si había algún cambio. Pero incluso con sus Eyes of Dinkin, no hubo cambios en las emociones de Aurus. Sin dudarlo, continuó. Dado que Chonk odia las alianzas, tendría sentido si comenzara a destruir las alianzas, ¿verdad? Anuncios de Put Future. Con esa pregunta, Aurus estuvo de acuerdo. Si eso es correcto. Sin embargo, ¿a qué estás llegando? Estoy diciendo eso, la alianza Verdant Nud no es la única alianza que será destruida. Incluso la alianza Blossom C podría ser destruida. O incluso nuestra propia alianza en eso, respondió Erlia con un aura seria que emanaba de su cuerpo. Y en eso, Aurus entendió, solo para gritar en estado de shock. Entonces, ¿eso no significa que podemos morir? Por supuesto que podemos. Erlia restó importancia a la muerte como si no fuera nada. La guerra nunca cambia en absoluto. Aunque no tengo miedo, aún debemos prepararnos. ¿Por qué no tienes miedo? Aurus no pudo evitar preguntar después de escuchar a Erlia mencionarlo. Diosa. Y esa fue la única respuesta de Erlia. Después de eso, se dio la vuelta y comenzó a volar hacia la parte principal de la alianza mientras decía: será mejor que prepares a Aurus. No sabemos cuándo podríamos pelear contra Chonk. Wash. Y con eso, Erlia salió del salón, dejando a Aurus solo para sí mismo. Diosa. Aurus reflexionó un poco sobre esta palabra y finalmente llegó a lo que estaba tratando de insinuar. No pudo evitar estar de acuerdo con eso mientras murmuraba para sí mismo. Ella no está equivocada. Kurohana definitivamente me protegería. Espera, olvidé preguntarle sobre las habilidades para sellar el alma. Justo cuando terminó de pensar en Kurohana, su línea de pensamiento anterior se relacionó con su alma y el clon volvió a la pista, haciéndolo gritar de molestia, una molestia consigo mismo. Continuó gritando un poco más antes de volver a su yo anterior, recomponiéndose mientras trataba de formular un plan con respecto a lo que quería hacer y lo que Erlia quería que hiciera.
Está bien, entonces, tengo que prepararme para un ataque futuro, se dijo Aurus mientras decidía salir volando del salón, dirigiéndose hacia un lugar que tenía importancia para él, ya que prácticamente cambió su camino para mejor. Pero antes de eso, primero iré a la herencia del acantilado de la tempestad. Podría encontrar una habilidad para sellar el alma y luego podría descansar tranquilo después, poniendo todo mi enfoque en moler mis habilidades. Y luego, finalmente, evolucionar a grado X. Por supuesto, Aurus sabía que su evolución se había retrasado mucho, por lo que pensó que después de pulir todas sus habilidades sería un buen momento para evolucionar. Wash. Solo le tomó un instante a Aurus ingresar a Tempest Cliff Inheritance ya que él era el dueño de la herencia, solo necesitaba estar en el círculo mágico verde que servía como entrada por un momento. Cuando la vista del salón de jade verde entró en sus ojos, no pudo evitar sentir nostalgia por un momento. No mucho después, comenzó a flotar una vez más, ordenando al sistema que controlaba la herencia que abriera el camino que conducía a la habitación que estaba repleta de libros de habilidades. Aurus solo tardó unos segundos en llegar a la habitación gracias a su velocidad recién aumentada, buscando apresuradamente la habilidad de búsqueda del alma que quería obtener después de aumentar su Soul Power a 188. ¿Aumentará su Soul Power después de esto? Probablemente no. Anuncios de Put Future. No tampoco mientras revolvía apresuradamente todos los estantes de la habitación en busca de las habilidades para sellar el alma, una pila de libros de los estantes cayó al suelo debido a la brisa que estaba generando. Sin embargo, finalmente dejó de buscar porque finalmente había encontrado la habilidad que quería. Aquí. Timbre. Has aprendido la habilidad Supresión del alma. Soul Suppression es compatible con Soul Manipulation, combinándose en la habilidad de grado especial Soul Morphosis. Ahora todo lo que tengo que hacer es maximizar esta habilidad hasta posiblemente el nivel mortal de grado X y todo estará fi. Justo cuando Aurus estaba a punto de comenzar a moler su habilidad recién obtenida a su punto máximo, todo a su alrededor se volvió blanco, sorprendiéndolo tanto que no pudo continuar su oración. Sin embargo, pronto sintió un aura familiar dentro de este espacio en blanco, lo que le dio la necesidad de preguntarse. ¿No es este el lugar donde me encontré? Mientras continuaba mirando a su alrededor, una silueta extremadamente familiar para él finalmente se le apareció. Kevin. He estado tratando de comunicarme contigo por un tiempo. Kevin, que estaba parado en ese momento en el espacio en blanco, no pudo evitar enojarse mientras miraba a Aurus. Bueno, entonces lo siento. Ingresé una herencia y me convertí en gobernante y bueno después de escuchar a Kevin regañarlo después de reunirse después de mucho tiempo, Aurus no pudo evitar razonar para salir. Mientras Kevin continuaba escuchando las razones de Aurus, no pudo evitar levantar los oídos después de escuchar una palabra específica. Oye Aurus, ¿acabas de decir que te convertiste en gobernante? Al principio, Aurus se sorprendió al escuchar esa pregunta de la boca de Kevin. No obstante, él respondió, diciendo, sí. Gobernante del vacío, aunque el nivel más bajo. Pensar que puedes convertirte en un gobernante de tu nivel, Kevin se quedó sin palabras después de mirar a Aurus. No pudo evitar fortalecer su creencia ante la idea de que este palo, bueno, la escultura de madera frente a él definitivamente haría grandes cosas en el futuro. Felicitaciones por convertirte en gobernante del vacío, pero déjame hacerte una pregunta. Aunque Kevin estaba sorprendido, solo estaba gratamente sorprendido. Luego le hizo a Aurus una pregunta que quería hacer todo este tiempo. ¿Por qué no has creado un clon todavía? Kevin ya le advirtió hace mucho tiempo que el peligro lo acecharía en un futuro cercano, pero parecía que no aprendería. Oh, estaba a punto de crear uno después de dejar esta herencia, respondió Aurus a la pregunta de Kevin y continuó. No tenía suficiente SP, quiero decir, FP antes. En este momento, tengo más del doble de la cantidad necesaria, probablemente. ¿Tanto? Si es así, entonces será aún mejor para tu clon, dijo Kevin cuando escuchó a Aurus hablar sobre tener más SP de los necesarios. Espera, se llamaba FP. ¿Qué tiene de bueno tener más FP? Tal vez podrías iluminarme, Kevin. Bueno, en primer lugar, el requisito de FP necesario para activar la habilidad de creación de clones solo te permitirá crear un clon de bajo nivel. Siempre podría nutrirlo, pero estaría comprometiendo muchos recursos en él. No solo eso, su forma también está limitada a tu forma actual, comenzó a explicar Kevin. Sin embargo, si infundes más SP en tu clon, podrás cambiar la forma del clon e incluso cambiar su nivel de existencia si es necesario. Kevin comenzó a hablar sobre los puntos buenos de tener más FP de los necesarios.
Finalmente, dijo algo que llamó la atención de Aurus. No solo eso, al infundir más FP en tu clon, incluso puedes crear una habilidad de resonancia entre tu clon y tú mismo, aumentando tus estadísticas en gran medida una vez que tus dos cuerpos estén muy cerca. Aurus se quedó en silencio por un momento mientras reflexionaba sobre qué decir. Sin embargo, después de unos segundos, abrió la boca y preguntó: ¿por qué no me lo dijiste antes entonces? Capítulo 132. Estudiante de Dane. Mientras Aurus y Kevin hablaban dentro de un espacio en blanco, quién sabe dónde se había formado, su tema era sobre el Spirit Clone que Aurus estaba a punto de crear. Cierto estudiante de High Mage de rango 4 estaba haciendo algo. Continente XXXX, Torre Arcana. Dentro de una habitación aislada, cierto estudiante de alto mago de rango 4 se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de la habitación con los ojos cerrados, sintonizando su cuerpo con las múltiples piedras de maná incrustadas en las paredes de dicha habitación. Esta alumna no era otra que Area 1, la única alumna de Dane que había estado siguiendo las palabras de su profesor al pie de la letra. En este momento, estaba circulando su maná por todo su cuerpo mientras absorbía gradualmente el maná de las piedras de maná incrustadas, lo que le permitía templar su propio maná. Mientras hacía esto, su cuerpo brillaba con un tenue azul claro. No mucho después, esto cambiaría a un rojo claro tenue, luego a un verde claro tenue, luego a un marrón claro tenue. La razón por la que Dane aceptó a Area como su única alumna fue por su afinidad elemental, que definitivamente era difícil de encontrar ya que las personas solo tenían una afinidad elemental como máximo. Ella, en cambio, tenía 4. No solo eso, su actitud como maga también estaba por encima del promedio, ya que podía comprender la mecánica de la magia y el dominio de los hechizos mágicos a una velocidad superior a la de los magos normales. Eventualmente, Area abrió los ojos mientras dejaba escapar un largo suspiro de alivio, con un leve aire negro saliendo de su boca. Justo cuando abrió los ojos, las piedras de maná incrustadas en la pared de la habitación aislada en la que se encontraba perdieron gradualmente su brillo antes de convertirse en rocas normales en términos de apariencia. Al ver suceder este fenómeno, Area no pudo evitar sonreír levemente mientras se levantaba y estiraba ligeramente su cuerpo. Justo a tiempo antes de que terminara mi tiempo para la habitación. Después de estirar su cuerpo, salió de la habitación aislada en la que se encontraba y comenzó a caminar hacia los pisos inferiores de la torre arcana, mucho más bajos que su piso actual. En cuanto a por qué, iba a obtener un hechizo de nivel inferior 1, tal como dijo Dane. Anuncios de Put Future. La razón por la que Area solo iba a tomar un hechizo de nivel inferior 1 en este momento era porque se había centrado únicamente en mejorar sus atributos y su capacidad máxima de maná. Tenía el presentimiento de que sería más fácil para ella dominar el hechizo una vez que tuviera una estadística de inteligencia lo suficientemente alta como para hacer precisamente eso. Mientras bajaba las escaleras de la torre arcana para dirigirse hacia el mercado de libros de hechizos, un sonido siempre familiar para ella resonó dentro de su cabeza, lo que la llevó a dejar de caminar y moverse por el lado exterior de las escaleras, cerca de las ventanas. Timbre. Area no pudo evitar confundirse sobre el origen de este sonido. ¿Por qué el sistema me envió una notificación? Resulta que no estaba confundida, solo estaba sorprendida de que su sistema enviara una notificación en este momento. Dado que el sistema enviaba cada vez menos notificaciones después de haber alcanzado un nivel considerable, tenía la sensación de que la notificación que recibió tenía algo que ver con su clase. Le ordenó al sistema que abriera la última notificación que recibió en su mente, lo que le permitió ver una pantalla holográfica aparecer frente a su rostro ni siquiera un instante después. Has cumplido con los requisitos necesarios para la transición a una clase superior. ¿Te gustaría hacerlo? Tenía la sensación de que el sistema me preguntaría esto. Area no pudo evitar murmurar para sí misma en medio del ajetreo y el bullicio que se producía en las escaleras de la torre arcana. Ella pensó en la pregunta por un momento, antes de responder con un no. Por supuesto, ella hizo esto en su mente para no atraer la atención de otras personas. Timbre. Siempre puede optar por la transición a una clase superior en cualquier momento. Una vez que el usuario obtiene una habilidad especial o experimenta algo especial, el usuario puede incluso hacer la transición a una clase superior que ejerza un poder más fuerte. Bueno, eso no es un hecho. Area no pudo evitar reírse por dentro ante la obviedad del sistema. Eventualmente, sus ojos se pusieron serios mientras murmuraba. Dado que el sistema lo dijo, supongo que ese NPC, no, maestro, tenía razón acerca de que obtuve una clase especial una vez que hago lo que dice.
Aunque eso me impediría obtener la divinidad más rápido, eso no es un problema, continuó Erea hablando consigo misma mientras procesaba sus pensamientos. Si eso significa que podría convertirme en una diosa más fuerte al final, un poco de tiempo perdido no es nada malo. Después de aclarar sus pensamientos, Erea respiró hondo antes de continuar caminando por la torre arcana como de costumbre, dirigiéndose hacia el mercado de libros de hechizos tal como lo había planeado. Mientras continuaba bajando, Erea no pudo evitar dejar que sus pensamientos volaran por todas partes. Han pasado algunos meses desde que llegué a este mundo. No solo eso, me dieron un cuerpo animado en lugar de uno inanimado, a diferencia del juego que solía jugar. Pero por alguna razón, el sistema que recibí era el mismo que el del juego. ¿Son misericordiosos o despiadados los cielos por darme un cuerpo animado? Por supuesto, el juego en el que estaba pensando no era otro que Infinite Stick Evolution, un morb que podría decirse que está hecho para masoquistas. Antes de pasar a su vida actual, había sido una diosa de renombre en el juego con un rango de poder de 7, conocida principalmente por los jugadores como la diosa de la ruina. Anuncios de Put Future. Pero de repente, cierto camión especializado en permitir la reencarnación de personas la golpeó mientras caminaba por el carril peatonal, enviándola a los 6 caminos y dejándola llegar al mundo de Erudinia, equipada con un sistema dado por quién sabe quién y una amplia base de conocimiento del mundo en el que se encontraba. Sin embargo, su único arrepentimiento fue que no le dieron un cuerpo inanimado al principio. En cuanto a ella, tener un cuerpo inanimado al principio le permitiría volar aún más alto que comenzar con un cuerpo animado. Aunque se arrepintió, en realidad no se arrepintió mucho, ya que sabía que eventualmente volvería a su posición anterior en el juego. Es que ya no era un juego y ahora era su vida. Después de unos 10 minutos, finalmente había llegado al mercado, abriéndose paso fácilmente a través de los diversos puestos de libros de hechizos, ya que había estado en este lugar varias veces. Solo le tomó un tiempo llegar a un puesto de libros de hechizos con el que estaba muy familiarizada. Era uno de los puestos que frecuentaba una vez que necesitaba hechizos de nivel 0 en ese entonces del elemento agua. Justo cuando llegó frente al puesto, rápidamente llamó la atención del dueño del puesto gracias al color de su cabello. Con la atención del dueño del puesto agarrado, el dueño del puesto no pudo evitar mirar a Erea y reírse entre dientes mientras decía, si no es Erea. ¿Cómo estás? ¿Ya has hecho la transición a una clase superior? Al escuchar la voz del dueño del puesto, Erea no pudo evitar mirarla rápidamente y responder con una sonrisa. Ha ido bien. Todavía no he hecho la transición, pero estoy muy seguro de que lo haré muy pronto. Si eso sucede, Artella, definitivamente te invitaré a una comida. Tendrás que cumplir esa promesa, ¿de acuerdo? Artella, la dueña del puesto, se rió con alegría ante la respuesta de Erea. Eventualmente, su expresión se convirtió en la de alguien haciendo negocios. ¿Qué te trae por aquí? Sabes muy bien que solo vendo artículos y hechizos a base de agua. Conociéndote, ¿necesitas un hechizo de nivel inferior 1? Sí. Erea asintió con una sonrisa, de acuerdo con lo que dijo. Si ese es el caso, llegas justo a tiempo. Artella rió levemente mientras se daba la vuelta y hurgaba en las bolsas que tenía colgadas detrás de ella. Eventualmente, recuperó un libro de hechizos azul pálido de una de las bolsas y lo colocó en el mostrador del puesto. Aquí tengo un hechizo de agua de nivel inferior 1, se llama Aqua Sphere. Puede atacar y defender, así como cambiar de forma. El precio es de 35 puntos de contribución. ¿Lo quiero? ¿No puedes hacer 25? Al escuchar el precio del libro de hechizos, la primera decisión de Erea fue regatear el precio. Lo sabemos desde hace bastante tiempo. Incluso te he invitado a comer aquí y allá. ¿No puedes darle un descuento a tu amigo? Erea, este libro de hechizos no es barato, solo para que lo sepas. Bueno, es barato, pero no 25 puntos barato. 30 puntos y me separaré de él. Por supuesto, Artella recordó lo que había hecho con ella, reflexionando un poco antes de decidir darle un descuento. Trato. Como se redujo el precio, Erea decidió no regatear más porque sabía que Artella tenía que obtener al menos un poco de ganancia. Después de liquidar la transacción y obtener el libro de hechizos, Erea se dirigió a los pisos superiores de la torre arcana, dirigiéndose a su propia sala de entrenamiento aislada. Mientras subía las escaleras, no pudo evitar agarrar con fuerza el libro de hechizos que compró mientras se formaban múltiples planes en su mente. Una vez que aprenda esta habilidad y haga lo que dice el maestro, eventualmente obtendré una clase de rango 3 más fuerte.
Una vez que eso suceda, si mis pensamientos son correctos, tendré que aprender muchos hechizos de nivel 1 inferior y tal vez algunos hechizos de nivel 1 superior. No puedo esperar a que mi poder de combate se vuelva más fuerte. Una vez que eso suceda, finalmente podré hacer los planes que había formulado en ese entonces. 1 Alumna de Dane, vista por última vez en el capítulo 30. Ha pasado mucho tiempo desde que la hemos visto, ¿no crees? Capítulo 133. Asquerosamente fuerte. Mientras Erea se dirigía a su propia sala de entrenamiento aislada, se estaba produciendo una discusión entre un inanimado y un animado dentro de un espacio en blanco, quién sabe dónde estaba colocado. ¿Por qué no me lo dijiste antes entonces? Aurus no pudo evitar enojarse con Kevin mientras él pasaba por alto las ventajas que le daría tener un clon. Si hubiera oído hablar de estas ventajas en ese momento, cuando le dijeron que iba a caer en un gran peligro, entonces podría haber creado un clon en ese momento. No, espera, no tenía FP para hacerlo. Bueno, no me culpes. Kevin no pudo evitar suspirar. Luego le explicó su propio proceso de pensamiento a Aurus, asegurándose de que entendiera poco a poco. En aquel entonces, cuando aún eras un inanimado más débil, te dije que caerías bajo un gran peligro, ¿verdad? Sí, lo hiciste, respondió Aurus de acuerdo. ¿Cómo podría refutar algo que había sucedido? Mi expectativa era que te aseguraras de aumentar tus niveles de energía lo más rápido posible y asegurarte de activar la habilidad antes de caer en peligro. ¿No es eso lo primero que uno hace cuando escucha algo así, incluso si la persona que lo dijo era bastante escéptica? Kevin frunció el ceño ligeramente mientras continuaba explicando su proceso de pensamiento. Después de escuchar tales cosas, Aurus no pudo evitar quedarse en silencio. Kevin tenía toda la razón en esto, básicamente era sentido común en este punto. Si alguien tuviera la culpa, sería Aurus y sus acciones. Mientras continuaba en silencio, comenzó a reflexionar sobre las acciones que había realizado en el transcurso de terminar la herencia hasta ahora. Fue entonces cuando se dio cuenta. Me he distraído, no pudo evitar murmurar para sí mismo. Desde que dejó la herencia, la idea de hacer el clon siempre estuvo en su mente, pero parecía que siempre se le impedía que sucediera. Con una coincidencia tan obvia como esa, no pudo evitar preguntarse, ¿por qué? Finalmente, volvió a mirar a Kevin y dejó escapar un suspiro. Lamento no haber seguido tus palabras, Kevin. Traté de aumentar mi nivel de energía lo más rápido posible, pero bueno, al menos he alcanzado un nivel de energía que supera los requisitos, ¿verdad? Kevin no pudo evitar parpadear un par de veces mientras una expresión seria se plasmaba en su rostro. Ya veremos. Wash. Wash. No mucho después de decir eso, levantó ambas manos y las agitó, formando una estructura de maná antes de dirigirla hacia Aurus. Wenk. Cuando la estructura atravesó el cuerpo de Aurus, Aurus sintió como si estuviera pasando por un detector de metales, teniendo la sensación de tener todos sus secretos expuestos, algo parecido. Afortunadamente, fue solo por un corto tiempo cuando la estructura de maná regresó a Kevin y se dispersó en motas de maná, siendo absorbida por él e interpretada en información tangible. Unos segundos más tarde, se procesó toda la información de la estructura, lo que provocó que Kevin le dijera a Aurus. Bueno, tu afirmación de tener más energía de la necesaria es correcta. La cantidad de energía que tienes es más que suficiente para lanzar su hechizo, alrededor de 2 o 3 veces más de lo habitual. Déjame adivinar y decir que cuesta 2500 puntos de energía lanzar la habilidad. Sí, eso sería correcto, respondió Aurus y estuvo de acuerdo con lo que dijo Kevin. ¿Cuántos puntos de energía tienes en este momento? Con Aurus confirmando su suposición, Kevin hizo esta pregunta, lo que hizo que Aurus se rascara la cabeza en sentido figurado. Déjame ver, dijo Aurus, mostrando su propia pantalla de estado. Timbre. Anuncios de Put Future. No pasó mucho tiempo para que apareciera la pantalla de estado, pero los números escritos en su pantalla fueron suficientes para que Aurus gritara: espera, ¿qué mierda? Aurus nivel 20, gobernante sustituto del vacío. Experiencia. Max. Especie. Tempestual Nut Spiritas Flux, raro. Nivel de existencia. Inanimado. Los grados. CV. 99342, 993, 42. FP. 5804, 5804. Vida. 125, 125. Voluntad. 125, 125. Estadísticas. Tenacidad. 2228. Vitalidad. 3620. Espíritu. 8702. Tasa de sincronización.
60%. Puntos de experiencia no utilizados. 274, 18, 55. Puntos de génesis no utilizados. 53. Imposible. Aurus no podía creerlo, ni podía digerir el hecho de que tenía estas estadísticas. Con sus estadísticas actuales, ya podría luchar contra los inanimados de grado X impulsados por alianzas de manera uniforme, e incluso podría ganar contra ellos. ¿Cómo me volví tan fuerte? Aunque todavía estaba asombrado de cómo se había vuelto tan fuerte en comparación con la última vez que revisó su pantalla de estado, finalmente aceptó el hecho de que tenía muchas habilidades y cosas que aumentaron sus estadísticas, aliados y títulos, siendo una buena parte de cómo sus estadísticas se habían inflado tanto. Por supuesto, Kevin pudo sentir la conmoción por el tono de voz de Aurus, lo que lo llevó a preguntar: ¿qué pasa? Al escuchar a Kevin preguntarle si estaba bien, Aurus no pudo evitar ponerse un poco nervioso cuando olvidó que Kevin también estaba con él. Figurativamente se aclaró la garganta y recuperó la compostura cuando respondió: oh, no es nada. Es solo que, justo cuando estaba a punto de decirle a Kevin que no pasaba nada malo, una pregunta apareció en su mente, lo que hizo que se quedara en silencio por un momento antes de preguntar: Kevin, ¿sabes sobre las calificaciones de un inanimado, verdad? Sí lo hago. C, B, A, S y X. ¿Qué pasa con eso? Kevin quedó perplejo por un momento, solo para responder normalmente después. Después de escuchar la respuesta de Kevin, preguntó: ¿puedes ver cuánta salud o durabilidad en este caso tiene un inanimado antes de morir? Si es así, ¿cuánto tienen normalmente los inanimados de grado X? Anuncios de Put Future. Las dos preguntas que hizo Aurus hicieron que Kevin reflexionara un poco en silencio. Le tomó un tiempo ordenar sus pensamientos antes de responder. Tengo mis formas de averiguar sobre la vida útil de un inanimado, sí. Normalmente, su vida útil sería de alrededor de 20 a 30 puntos en términos animados, de 20.000 a 30.000 en términos inanimados. Ya veo, Aurus se iluminó entonces sobre la fuerza promedio de los seres inanimados de grado X, con 40 a 50.000 siendo una estimación decente para aquellos que se unieron a una alianza. Después de darse cuenta de que tenía más del doble de salud que esos inanimados de grado X normales, no pudo evitar maldecirse a sí mismo. Soy fuerte. Asquerosamente fuerte. Es tan jodidamente repugnante. Eventualmente, superó esto y luego le dijo a Kevin cuántos puntos de energía tenía, por supuesto, siendo los puntos de energía FP, Flux Points. Según mi sistema, tengo 5.804 puntos, le dijo Aurus a Kevin. 5.804 Aunque Kevin estaba algo sorprendido de que Aurus obtuviera una gran cantidad de energía, esta cantidad no fue suficiente para asombrarlo. Había visto a otras entidades obtener incluso más energía que Aurus, pero aún tenía la sensación de que Aurus era especial. 5.000 y cerca de 1.000 puntos es suficiente para permitir que tu clon cambie de nivel de existencia, e incluso permitirte cambiar su apariencia como quieras. Ya que lo estás bombeando con mucha energía de la gira, es un hecho que terminará muy fuerte, lo cual es beneficioso para la resonancia de la que hablé antes, explicó Kevin a Aurus una vez más sobre el clon. El único inconveniente es que lleva un tiempo crear el clon, pero estaría listo para funcionar dentro de una semana como máximo, agregó Kevin, queriendo asegurarse de que Aurus recordara esta parte muy bien. Solo puede estar listo dentro de una semana como máximo, aunque una semana parecía mucho tiempo para Aurus, no le importaba en absoluto, ya que planeaba aumentar sus estadísticas para prepararse para la inevitable pelea entre Chonk y su alianza. Eso está bien para mí. Bien entonces. Kevin asintió y dejó algunas palabras de preocupación poco después. Antes de que nos separemos, asegúrate de que tu clon esté en un lugar cerca de donde estás para que la habilidad de resonancia siempre esté activa. Sí, lo tengo, respondió Aurus. Wash. Y con eso, la silueta de Kevin comenzó a desvanecerse gradualmente del espacio en blanco a medida que el vacío reemplazaba gradualmente los fragmentos del espacio en blanco. Eventualmente, el cuerpo de Aurus comenzó a desvanecerse y más fragmentos del espacio se convirtieron en vacío hasta que... estallido. El espacio en blanco se había ido, trayendo a Aurus de vuelta a donde estaba anteriormente. La habitación estaba llena de toneladas y toneladas de libros de habilidades dentro de Tempest Cliff Inheritance que poseía. Miró a su alrededor por un momento y se aseguró de estar en la herencia, antes de regresar al salón de Jade Verde, y luego de la herencia de regreso a la alianza. Dado que la alianza también estaba ubicada dentro del Tempest Cliff, Aurus solo tardó más de 15 minutos en llegar al salón de la alianza una vez más.
Cuando aterrizó en el piso del salón, no pudo evitar suspirar cuando el aura que lo rodeaba se volvió seria. Tengo que crear un clon y mejorar mis habilidades hasta un nivel considerable antes de ser digno de luchar contra un animate, se dijo Aurus, recordando los poderes de un animate en Ise. Cada vez que los jugadores inanimados intentaban luchar contra los jugadores animados, normalmente se necesitaban de decenas a cientos de jugadores inanimados de alto nivel para herir gravemente al animado, ni siquiera para matarlo. Aunque sus estadísticas parecían superar a los inanimados de grado X normales, aún no era suficiente para cerrar la brecha en términos de poder de combate. Todavía tenía que evolucionar a grado X para hacer precisamente eso. Con esos 3 objetivos en mente, Aurus se paró en el centro de la sala mientras canalizaba toda su energía hacia el exterior de su cuerpo. Weenk. Unos segundos más tarde, una energía verde brillante comenzó a envolver su cuerpo, formando una esfera verde que era varias veces más ancha que la longitud de Aurus. Después de asegurarse de haber exprimido todos los puntos de flujo de su cuerpo, dijo 2 palabras, obligando a toda la energía que canalizó hacia el exterior a reunirse en una densa esfera verde. Wash. Clon espiritual. Capítulo 134. Creación de clones. Acantilado de la tempestad, salón de la alianza de la rama de la tempestad. Wash. Wash. En el centro de la sala de la alianza, una esfera verde hecha de puntos de flujo almacenados dentro del cuerpo de Aurus flotaba actualmente en el aire, ocupando un espacio que era alrededor de 1/3 del volumen total de la sala. Debajo de la esfera verde estaba Aurus, quien estaba completamente concentrado en exprimir todos los puntos de flujo dentro de su cuerpo hacia la esfera. Eventualmente, pudo exprimir todos los puntos de su cuerpo, lo que lo llevó a pasar a la siguiente fase en la que iba a usar la esfera verde. Clon espiritual. Gritó no mucho después de exprimir todos sus flux points. Wash. En el mismo instante en que terminó de decir esas palabras, la esfera verde que ocupaba 1/3 del espacio del salón se había reducido a un tamaño en el que su diámetro era equivalente a la altura de Aurus como escultura. En otras palabras, no muy grande, pero muy grande al fin y al cabo. Timbre. Unos segundos después de que la gran esfera verde se comprimiera en una esfera de energía verde más pequeña y más condensada, una notificación resonó en su sistema cuando apareció una pantalla semitransparente frente a su campo de visión, lo que le permitió ver aún la esfera verde condensada flotando sobre el suelo. ¡Vaya! Mientras toneladas de información aparecían en la pantalla semitransparente con respecto a las especificaciones del Spirit Clone de Aurus, la esfera verde comenzó a deformarse en una forma aplanada, lo que hizo que otros pensaran que estaba a punto de estallar. Afortunadamente, no había estallado ya que gradualmente cambió su forma a la de un palo. Un palo que se parecía mucho al de un inanimado de grado C. Por supuesto, Aurus podía ver la transformación de la esfera verde detrás de la pantalla con su propio sentido de la vista, pero prestó más atención a la información escrita en la pantalla. Nivel de existencia. Inanimado, se puede actualizar. Especie. Palo, se puede modificar. Grado. Grado C, se puede actualizar. Apariencia. Normal, puede ser alterada. Anuncios de Put Future. Aunque solo había 4 parámetros relacionados con la creación de un Spirit Clone, esos 4 parámetros eran suficientes para dictar qué tan fuerte sería su clon, qué tan único sería de su entorno, y así sucesivamente. Por el momento, estaba experimentando con los parámetros, tratando de crear una ramita inanimada de grado C de apariencia normal que no se destacaría en un bosque. Después de ver que la esfera verde detrás de la pantalla se había ajustado a los parámetros que había establecido y había creado un palo que emanaba el aura de un inanimado de grado C, excepto por el hecho de que emanaba un brillo verde brillante como un contorno, se sintió seguro de que podía crear cualquier clon que quisiera. Bueno, con esa prueba terminada, comencemos a hacer un clon humano, se dijo Aurus mientras ampliaba las opciones para el nivel de existencia del clon. Wash. Nivel de existencia. Inanimado pseudo inanimado animar. ¿Podría hacer un pseudo inanimado? Aurus no pudo evitar murmurar cuando vio la opción. Mientras miraba la opción, no pudo evitar recordar que había algunos jugadores que optaron por convertirse en pseudo inanimados, obteniendo la divinidad a través de otro método que podría decirse que es un poco más fácil que obtener la divinidad como animado. Lamentablemente, eso no es lo que pretendo en este momento. Aurus no pudo evitar pensar más profundo y más amplio mientras elegía a su clon.
Al principio, pensó que haría el clon para poder revivir esa sensación de ver el mundo con su propia visión de la hoja de comprensión trascendente, pero ahora, después de pensar en la guerra inevitable entre su alianza y Chonk, parecía que hacer un clon de Animate serviría para un propósito mayor. Para ser honesto, un clon pseudo inanimado realmente lo ayudaría a luchar contra Chonk, pero eso solo les daría un último recurso, en lugar de una carta de triunfo que podría cambiar el rumbo de la batalla. Así de fuertes son los animados en comparación con los pseudo inanimados al principio. Solo al principio. La brecha entre las dos clases se hace cada vez más pequeña una vez que alcanzan niveles cada vez más altos, hasta que se puede decir que los dos son básicamente inseparables. No obstante, como se dijo antes, en las etapas iniciales, un animado tendría una ventaja sobre un pseudo inanimado, lo que le daría a Aurus una carta de triunfo para usar cuando peleara contra Chonk porque sabía muy bien que incluso con todos los inanimados fuertes en Tempest Branch Alliance, incluso si su número se multiplicara por 5, ni siquiera sería suficiente para derrotar a Chonk, y mucho menos matarlo. Wash. Y así, Aurus eligió el nivel de existencia animado y la especie de humano, el tipo de animado con el que estaba más familiarizado. Wash. No mucho después de elegir esas dos opciones, la esfera verde, que anteriormente tenía la forma de un palo, se había deformado rápidamente para transformarse en la forma de un humano. La esfera verde solo tomó unos segundos para deformarse, revelando un cuerpo humano promedio, excepto por el hecho de que no tenía rasgos faciales y que no tenía ningún aura de poder. Por supuesto, eso era lo siguiente que Aurus abordaría a continuación, que era el grado del clon que iba a hacer y su apariencia. Wash. Grado. Rango 0 animar animado reforzado de rango 0. Apariencia. Sin rostro, puede ser alterado. Anuncios de Put Future. Mientras miraba las dos opciones en términos del grado del clon, estaba en una encrucijada ya que podía recordar muy bien que un animado de rango 0 y un animado fortalecido de rango 0 tienen una gran diferencia de poder entre ellos. Un animado de rango 0 no tenía ningún tipo de especialidad, una pizarra en blanco, por así decirlo. En cuanto a un animado fortalecido de rango 0, era básicamente un animado de rango 0, pero con el hecho adicional de que se había sometido a un entrenamiento especial y tenía la capacidad de usar algunas habilidades de nivel animado. Después de un minuto, Aurus finalmente eligió hacer que la calificación del clon fuera un animado de rango 0. Aunque un animado fortalecido de rango 0 sería bueno para tener una mayor ventaja contra Chonk, no sería bueno si pensamos en el futuro después de que matemos a Chonk. Es bastante inevitable que el sistema interfiera con el proceso de especialización de un animado fortalecido. Al menos, estoy bastante seguro de mi camino cuando empiezo con un animado en blanco, murmuró Aurus para sí mismo después de pensarlo, moviéndose hacia la parte de apariencia de su clon. Wash. Wash. No le tomó mucho tiempo ajustar la apariencia del clon, pero tomó bastante tiempo para que sus ajustes aparecieran en la esfera verde deformada. Eventualmente, sin embargo, pudo ver sus ajustes ya que no pudo evitar admirar la cara de su clon. Justo como solía lucir, Aurus no pudo evitar comentar mientras miraba al clon de arriba a abajo. Pero no mucho después, se dio cuenta de que algo en el clon estaba mal y se apresuró a hacer un ajuste mientras decía, hagamos esa parte un poco más grande. Wash. Y con eso, todos los ajustes en su clon humano ya habían terminado. Con una altura de 1,77 metros, su clon humano, que se había basado en el yo de su vida anterior, tenía cabello negro como el carbón que parecía cabello castaño bajo la luz del sol, iris negros que miraban el vasto espacio más allá de la tenue luz de la luna, una forma de rostro ligeramente atractivo que no hacía que su rostro se destacara mucho y cejas que exudaban masculinidad. Después de verificar 2 veces todos los ajustes que había hecho en el clon a través de la pantalla semitransparente, finalmente confirmó todos sus ajustes después de usar alrededor de media hora de tiempo. Wash. En el mismo instante en que la pantalla semitransparente frente a su campo de visión desapareció, la esfera verde, que había tomado la forma de un humano, había vuelto a ser una esfera cuando otra pantalla semitransparente apareció frente a su campo de visión, sorprendiéndolo un poco. Por favor, elija la ubicación en la que desea que se construya su clon. Ah, entonces esto es lo que Kevin quiso decir con que el clon tomó un tiempo para ser creado, murmuró Aurus mientras miraba por todo el salón por un momento, antes de decidir colocar la esfera verde en el techo. En cuanto a la razón detrás de esto, fue porque no sería visible para los miembros normales de la alianza. Seguramente se lo contaría a Erelia, ya que ella era la líder de la alianza. Timbre.
Con el clon ahora en proceso de construcción, había aparecido un temporizador en la parte superior izquierda de su campo de visión, lo suficientemente pequeño como para no obstruir sus tareas habituales, pero lo suficientemente grande como para llamar la atención de vez en cuando. Tiempo restante. 0, 3, 10, 2, 3, 10, 5, 9, 0, 0, 0º o 59º. 4 días, Supongo que es tiempo suficiente para hacer lo que necesito hacer, reflexionó Aurus sobre el tiempo que le había dado el sistema y decidió cambiar su programa de fortalecimiento para que se ajustara al de la creación completa de su clon. Iba a hacer todo lo que pudiera en estos 4 días. Después de eso, se concentraría únicamente en fortalecer su clon de Animate tanto como fuera posible. Wash. Y con eso, Aurus se dirigió hacia el pequeño ecosistema propiedad de Tempest Branch Alliance, a punto de comenzar su juerga de trituración. Capítulo 135. Mejoras sin precedentes. Han pasado unos minutos desde que Aurus creó su clon de Animate para revivir principalmente la sensación de trascender el mundo. Por supuesto, también se hizo como una carta de triunfo contra el nivel de existencia de Chonk, que tarde o temprano tenía que informar a Erelia al respecto. Por el momento, ya había llegado al pequeño ecosistema propiedad de la Alianza, y se dirigía a la torre donde se había recluido en ese entonces para prepararse para abrirse camino hacia ese grade inanimate. Esta vez, sin embargo, se recluiría durante 4 días, puliendo todas sus habilidades hasta el límite, además de abrirse camino hacia X grade inanimate. Con su poder actual, ya podría luchar contra los inanimados de grado X con una clara ventaja. Si evolucionó a grado X, podría no ser imposible para él tener una ventaja sobre un animate. Ruido sordo. No mucho después de entrar en la torre, eligió una habitación apartada de tamaño decente para sus necesidades antes de cerrar la puerta de la habitación, permitiéndole estar solo. ¡Guau! Timbre. Justo cuando estaba calmando sus emociones y ordenando sus pensamientos sobre lo que iba a hacer a continuación, resonó una notificación del sistema, que Aurus no pudo evitar mirar. Gran resistencia a la ilusión ha subido de nivel. Mayor resistencia a la ilusión ha alcanzado el nivel max. Greater Illusion Resistance ha cumplido con los requisitos necesarios y está listo para evolucionar. Spirit Aura ha subido de nivel. Bueno, Aurus no pudo evitar mirar estas dos habilidades que lo notificaron, recordando unos segundos después que estas habilidades eran las habilidades que había puesto en el módulo de aprendizaje del sistema. Sacó mayor resistencia a la ilusión del módulo de aprendizaje y luego reflexionó un poco antes de sacar Spirit Aura del módulo también. Spirit Aura ya estaba a medio camino de estar al máximo de todos modos. No volvió a poner ninguna habilidad en el módulo, ya que sabía que los efectos de la hoja de comprensión trascendente que había absorbido en la herencia eran más poderosos que la simple experiencia de habilidades de molienda pasiva. Evolución a gran resistencia a la ilusión, ordenó Aurus poco después de su sesión de pensamiento, lo que provocó que apareciera una pantalla holográfica frente a su campo de visión. Timbre. Elige la habilidad en la que te gustaría que mayor resistencia a la ilusión evolucionara. Excelente resistencia a la ilusión. Espejo de ilusión milagrosa. Con 2 caminos de evolución de habilidades para elegir, rápidamente revisó las descripciones de las 2 habilidades y eligió Superb Illusion Resistance al final, continuando con el camino de tener la oportunidad de negar por completo que una ilusión lo afectara. Timbre. Gran resistencia a la ilusión se ha convertido en Superb Resistencia a la ilusión. Con eso fuera del camino, al ver que rápidamente terminó ese problema, comenzó a murmurar para sí mismo mientras formulaba un plan en su mente. Alrededor de 30 segundos después, se hizo un plan sólido en su mente, en el que Aurus comandaba el sistema. Convoca a Fenrir y Charisa. Wash. Wash. No mucho después, 2 entidades que estaban hechas de madera, una exudando un aura intensa de viento y la otra exudando un aura intensa de llama, aparecieron frente al campo de visión de Aurus, haciendo sus propias versiones de arrodillarse frente a Aurus para mostrar su respeto. ¿Me has convocado, maestro?, respondió el ser que exudaba un aura de viento, moviendo la cola de un lado a otro ya que no podía ocultar su emoción por ser convocado. Oye. Maestro. ¿Me convocaste? ¿Es porque me necesitabas para un propósito especial? Al lado del ser que exudaba un aura de viento, el ser que exudaba un aura de llama no pudo evitar hablar de una manera ligeramente seductora mientras sus llamas brillaban intensamente a la espera. Fenrir, Charisa, me alegro de verlos frente a mí nuevamente. Aurus no pudo evitar irradiar un aura de felicidad después de ver a los 2 aliados que había convocado frente a él.
Para ser honesto, para Aurus, la reclusión era increíblemente aburrida, por lo que tener aliados para ayudarlo a no aburrirse mientras se fortalecían era bastante bueno. También es genial volver a verte, maestro. El primero en responder a las palabras de Aurus fue Fenrir, quien se puso de pie mientras movía su cola de madera de un lado a otro emocionado. No mucho después, miró alrededor de su entorno actual, lo que lo llevó a preguntar. Ah. Maestro, quería que lo acompañáramos mientras entrena. Anuncios de Put Future. Más o menos, respondió Aurus de manera indiferente mientras planeaba en qué habilidades enfocarse primero. Como era su primera vez, Charissa inclinó la llama de su cabeza y preguntó. Maestro, ¿por qué necesita que lo acompañemos aquí? ¿Estás tan solo? Es bastante solitario, además de que es una oportunidad para vincularse entre sí durante mucho tiempo, respondió Aurus con un poco más de vigor esta vez, ya que no podía formular una lista de habilidades para nutrir. No los mantendré en el sistema durante 4 días. Ese es el tiempo que estaré fortaleciéndome. Oh. Charissa estaba muy emocionada de estar en el mismo mundo que su maestro durante mucho tiempo. En cuanto a Fenrir, aunque había estado junto a Aurus en el mismo tipo de habitación durante mucho tiempo, no podía evitar sentirse agradecido de ser el aliado de Aurus. Sistema, muéstrame mis habilidades. Al final, Aurus decidió comandar el sistema para mostrar todas sus habilidades y tomar su decisión allí. Timbre. Y fue en ese momento que Aurus se arrepintió de la decisión. Habilidades de la regla híbrida. Zenith Nihility Dash LV. 1. Ira del vacío LV. 1. Protección del vacío LV. 1. Vacío sin forma LV. 1. Habilidades de gobernante pasivo. Gracia del vacío LV. 1. Habilidades de clase activa. Núcleo de hechizo de espíritu medio alto, variante de viento, LV. 6. Zenith Spirit Trascendence LV. 1. Unificación suprema de espíritu vitalidad LV. 1. Mejor creación de armas flux LV. 1. Mejor creación de armadura de flujo LV. 1/3, mejor encantamiento de flujo LV. 1. Mejor sacrificio de flujo LV. 1. Habilidades de clase pasivas. Núcleo de energía espiritual de pureza Zenith, variante de viento, LV. 5. Semilla de espíritas LV. 10. Espíritas Flux LV. 20. Dominio de armas de flujo LV. 20. Dominio de armadura de flujo LV. 20. 9 transformaciones de flujo LV. 6. Recipiente de flujo expandido LV. 1. Transformación de la esencia celestial de la novena pureza, especial, LV. 1. Habilidades de especies activas. Movimiento de espíritas instantáneo, especial, LV7, espada espiritual de los 7 infiernos, raro, LV. 13. Miríada de polimorfos de manifestación LV. 3. Ira de espírita LV. 1. Fortaleza de espíritas LV. 1. Exuberancia de formoso LV. 1. Cambio de espíritu de vendaval del vacío LV. 3. Spirit clone LV1, Spirit aura, raro, LV. 10. Llamada de alianza, juicio, barrera inquebrantable de los espíritas magnus, especial, LV. 1. Trascendencia del alma. Habilidades de especies híbridas. Morfosis del alma NV. 1. Habilidades de especies pasivas. Percepción del alma tercero LV. 9. Infinite Tempesta Finiti LV1, Zenith Purity Spiritas SPVSL LV. 12. Unificación Stick Flux, especial, NV. 1. Buscador de dos destinos LV. 5. Gran recipiente de sentimiento superior LV. 5. Excelente resistencia a la ilusión LV. 1. Bendición de la tempestad Zenith, especial, LV. 1. Poder de la alianza, variante de grado S del pilar, LV. 5. Bendición de la diosa de la reencarnación LV. Max. Habilidades de vida activa y voluntad. Vitalidad floreciente NV. 1. Voluntad indomable LV. 1. Conciencia NV. 1. Oh, Dios mío, Aurus no pudo evitar maldecir después de ver la gran cantidad de habilidades que tenía actualmente, y algunas ni siquiera las usaba. Desafortunadamente, el sistema no le permitió eliminar las habilidades que había aprendido. Si el sistema le permitiera hacerlo, ya habría eliminado una gran cantidad de habilidades de la lista que tenía delante. Aunque le dieron un montón de habilidades para elegir, se calmó y pensó en las habilidades que estaría perfeccionando de manera más lógica. ¿Qué habilidades me darían el mayor impulso a mi fuerza en este momento?
Como Aurus tenía un poder del alma increíblemente fuerte, solo le tomó un momento decidir que estaría perfeccionando las habilidades de gobernante que obtuvo al convertirse en gobernante sustituto del vacío. Las palabras del gobernante aún permanecían en su mente después de todo este tiempo, comprometiendo los requisitos necesarios para elevar su posición a un nivel superior. Para elevar tu posición y convertirte en gobernante del vacío, primero debes comprender y exponer al menos al nivel de Peag mortal las habilidades que estoy a punto de darte. En el camino a casa desde la herencia, había estado usando movimiento del vacío para mejorar su velocidad de movimiento a alturas inimaginables, y terminó alcanzando la forma de grado X de la habilidad, que se llamó Zenith Nihility Dash. Sin embargo, todavía tenía 4 habilidades para moler hasta el grado X de las habilidades de gobernante que se le habían dado, a saber, ira del vacío, protección del vacío, vacío sin forma y gracia del vacío. Sabía cómo mejorar las primeras 3 habilidades, ya que podía simplemente activarlas y dejarlas ser, moliendo pasivamente la experiencia mientras hacía otra cosa, pero no sabía cómo subir de nivel Voids Grace. Hablando de eso, ¿qué es de todos modos? Mientras Aurus murmuraba como un loco bajo la visión de Fenrir y Charissa, mencionó la descripción de la habilidad, obteniendo una comprensión mayor pero más vaga de cómo funcionaba. Timbre. Gracia del vacío. Anuncios de Put Future. Grado. C. Mortal. Como gobernante del vacío, la ley del vacío apoya tu poder, permitiéndote ejercer la presión del vacío en tus ataques. También te permite mejorar las habilidades relacionadas con el vacío, lo que corresponde a la posición del gobernante del vacío. Entonces, mejora las habilidades basadas en el vacío. Si es así, ¿por qué no ha subido de nivel después de usar movimiento del vacío un montón de veces? Esta pregunta no pudo evitar surgir mientras reflexionaba sobre la descripción. Al final, decidió concentrarse solo en las primeras 3 habilidades por ahora, comenzando con Wrath of the Void. Al igual que el propio nombre, Wrath of the Void aumenta su poder de ataque. Es más o menos como movimiento del vacío aumenta su velocidad de movimiento, como protección del vacío aumenta su defensa, y como aumenta vacío sin forma, no tengo idea de qué. Ira del vacío. Gritó ligeramente, sorprendiendo a Fenrir y Charissa que lo miraban en silencio. Crepitar. Crepitar. No mucho después, una energía oscura y nebulosa comenzó a cubrir el cuerpo de Aurus como una delgada lámina de tela oscura pero translúcida, con chispas emergiendo aquí y allá. Después de que la energía oscura cubriera la totalidad del cuerpo de Aurus, ahora exudaba el aura de una hoja oscura impenetrable e invencible que podía cortar cualquier cosa en su camino. Timbre. Wrath of the Void ha subido de nivel. Wrath of the Void ha alcanzado el nivel max. Wrath of the Void ha cumplido los requisitos necesarios y está listo para evolucionar. Bueno, eso fue rápido. Ya era la segunda vez que Aurus experimentaba un rápido aumento de sus habilidades, pero aún estaba asombrado de lo rápido que era. No dudó en evolucionarlo a su forma de grado B, ganando el nombre Blade of Emptiness. Con la habilidad aún activada, la forma de la energía que rodeaba a Aurus cambió gradualmente, y la mayor parte de la energía se concentró en un extremo del cuerpo de Aurus. Desde un lado, parecía que Aurus era el mango de una hoja oscura extremadamente corta. Una hoja oscura extremadamente corta que emanaba un aura bastante fuerte, eso es. Solo tengo que seguir usando esto mientras practico mis otras habilidades y, justo cuando estaba hablando consigo mismo sobre sus planes, sintió un pulso recorrer su cuerpo. Este pulso era como, el pulso de un corazón. Intentando sentir este pulso una vez más, Aurus cerró su sentido de la visión y trató de señalar dónde estaba este sentimiento, solo para descubrir que el sentimiento era donde estaba su alma. Este sentimiento, se siente como si el vacío me estuviera limpiando, Aurus no pudo evitar decirse a sí mismo mientras el pulso se hacía más y más fuerte en su intensidad, cubriendo gradualmente el cuerpo de Aurus con este sentimiento. Golpear. 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 Fue en ese momento que, finalmente se dio cuenta de cómo se suponía que debía nivelar Voids Grace. Resonar con el vacío. Conviértete en uno con el vacío. Timbre. Voids Grace ha subido de nivel. Voids Grace ha alcanzado el nivel max. Voids Grace ha cumplido los requisitos necesarios y está lista para evolucionar. Evoluciona gracia del vacío. Sin dudarlo, Aurus ordenó al sistema que evolucionara la habilidad recién maximizada mientras les preguntaba a Fenrir y Charissa. ¿Se sienten aburridos sin hacer nada? En absoluto, maestro, Fenrir fue el primero en responder. Para ser honesto, solo estar cerca de ti es suficiente para hacerme feliz. Lo mismo para mí, maestro. Charissa respondió con entusiasmo.
Es la primera vez que estoy contigo por mucho tiempo, así que me das este sentimiento confuso pero cálido. Timbre. Gracia del vacío ha evolucionado a voluntad del vacío. Bueno, ya saben, me siento un poco mal por convocarlos a ustedes dos aquí sin tener ninguna tarea para ustedes dos, les dijo Aurus a los dos después de asegurarse de que la habilidad había evolucionado. Estaba pensando en algo para que hicieran los dos hasta que se le ocurrió una buena idea. Fenrir. Charissa. Déjame ver si hay algunas cosas buenas en el mercado de alianzas para que ustedes dos suban de nivel y esas cosas. Si eso es lo que el maestro quiere que hagamos, no me importa, respondió Fenrir, sabiendo que no había entrenado sus habilidades desde que se convirtió en aliado de Aurus. Oh. Me pregunto si seré más fuerte una vez que entrene mis habilidades. ¿Qué tan fuerte puedo volverme? En cuanto a Charissa, se sentía curiosa y expectante por lo que el entrenamiento le traería. Abre el mercado de la alianza. Aurus le dijo al sistema, abriendo una pantalla holográfica que reveló una cantidad decente de habilidades para elegir. Aurus luego revisó las habilidades disponibles en el mercado de alianzas, deteniéndose abruptamente en cierta habilidad que no podía creer que existiera. Esto es imposible, ¿verdad? Capítulo 136. Aurus el maestro. Tempest Branch Alliance, dentro de una de las habitaciones aisladas que se encuentran dentro de la torre de entrenamiento. Timbre. Una pantalla holográfica apareció frente al campo de visión de Aurus después de ordenarle al sistema que abriera el mercado de la alianza, lo que el sistema hizo sin fallar. En un instante, una selección más amplia de habilidades apareció ante la vista de Aurus, considerando el hecho de que ahora era un miembro de nivel pilar de la alianza. Por el momento, ahora podía explorar alrededor de 20 habilidades del mercado al mismo tiempo, en comparación con las 5 o más que tenía disponibles cuando era miembro de nivel ejecutivo. Algunos de ellos no se destacaron para él, ya sea porque no los necesitaba o porque ya tenía una variante de esa habilidad. Muchos de ellos atrajeron un poco su interés, haciéndolo mirar la descripción de la habilidad por un momento antes de continuar, o decidir si retomarla o no. Pero solo una habilidad realmente llamó la atención de Aurus, ya que no pudo evitar murmurar. Esto es imposible, ¿verdad? Al escuchar estas palabras salir de la boca de Aurus, Charissa no pudo evitar inclinar la llama de su cabeza para inclinarse más cerca de donde estaba Aurus y preguntar. ¿Oh? ¿Qué es imposible, maestro? Timbre. Sin dudarlo, Aurus mostró la descripción de la habilidad frente a su visión para saber si el nombre de la habilidad realmente hacía lo que se decía que hacía, o si era solo una especie de farsa. Impartición de habilidades. Grado C, mortal. Exponer y potenciar las habilidades, la fuerza que hace que los seres se esfuercen más para convertirse en versiones más fuertes y mejores de sí mismos. Una vez que uno alcanza un pico, desean establecer una fuerza, una organización que sigue las habilidades utilizadas por el ser. Esta habilidad permite al usuario enseñar habilidades a aquellos a los que quiere enseñar. Tenga en cuenta que la habilidad enseñada sería la versión más básica de la habilidad. El que aprende la habilidad debe esforzarse por alcanzar el mismo nivel de habilidad que el usuario. No estoy soñando, murmuró Aurus una vez más, lo que llevó a Charissa a preguntar una vez más. ¿Qué te está pasando, maestro? ¿Lo estás perdiendo? ¿Necesitas nuestra ayuda? ¿Eh? La pregunta de Charissa sacó a Aurus de su aturdimiento, haciéndole recordar la pregunta que Charissa le hizo hace un rato. Le tomó un tiempo formular una respuesta, diciendo, estoy bien, estoy bien. Estoy sorprendido de que exista tal habilidad que les permita a ustedes dos tener otras cosas que hacer además de esperar. Pero ¿estamos bien con no hacer nada? Fenrir y Charissa respondieron al mismo tiempo. Si fuera en otro momento, Aurus respetaría sus decisiones y no les dejaría hacer nada más que acompañarlo en su carrera por el poder, pero dado que Chong vendría a librar la guerra contra Tempest Branch Alliance tarde o temprano, decidió que sus dos aliados también darían potencia de fuego adicional para luchar contra ellos. Anuncios de Put Future. La razón por la que dijo que se sentía mal por convocarlos a los dos antes sin que ellos hicieran nada por ahora era porque los iba a poner en el mismo estado que él de una forma u otra. Sin embargo, con esta habilidad, los pondría en un estado ligeramente peor que el suyo porque no absorbieron ninguna hoja de comprensión de ningún grado. Timbre. Has obtenido impartición de habilidades. Sin dudarlo, Aurus compró impartición de habilidades sin costo alguno en el mercado de la alianza. La razón de esto fue porque los miembros del nivel de pilar son los que mantienen unida a la alianza, por lo que no tendría sentido que los pilares fueran débiles. Por lo tanto, este fue el caso.
Después de aprender la habilidad, Aurus cerró todas las pantallas holográficas frente a su campo de visión y les preguntó a los dos. ¿Están bien con la experiencia de molienda para todas sus habilidades a sus niveles máximos? No tenemos ningún problema con eso, maestro. Fenrir fue el primero en responder, con Charisa asintiendo con la cabeza en llamas. Nuestro único propósito es seguir las órdenes del maestro, todo lo demás es secundario. Sí. Es por eso que no deberías sentirte mal por obligarnos a no hacer nada. Charisa respondió después de Fenrir con un aura alegre a su alrededor, solo para luego cambiar su aura cuando dijo poco después. Oh, espera. Ese tipo de sonido suena mal. Bueno, ya que ambos están de acuerdo con las habilidades de molienda, ¿pueden pulir todas sus habilidades actuales hasta el nivel máximo de mortal? Aurus les preguntó a los dos, a lo que los dos respondieron afirmativamente. ¿Podemos hacer eso, maestro?, respondió Fenrir de manera respetuosa. Muchas de mis habilidades, gracias a su nivelación apresurada, se han estancado en un grado B y un grado A, por lo que está realmente bien, maestro. Al escuchar estas palabras de Fenrir, Aurus no pudo evitar disculparse con él. Siento mucho lo de Fenrir. La idea de dejarte perfeccionar tus habilidades voló de mi mente cada vez que estabas ayudándome. Esta vez, sin embargo, puedes tomarte todo el tiempo que quieras para mejorar tus habilidades. Después de decir esas palabras, miró a Charisa y preguntó. ¿Qué hay de ti, Charisa? ¿Estás bien con pulir tus habilidades al máximo nivel mortal? Charisa respondió en un tono alegre. ¿Sí? Eso está bien conmigo. Pero no mucho después, agregó. Pero tendría que tomarme más tiempo para hacerlo ya que la mayoría de mis habilidades están en el grado C y si el maestro me sacara a pelear, probablemente sería un resultado diferente, jejeje. Aurus no pudo evitar sentir disculpas por Charisa también. Lo que dijo era cierto, ya que Aurus solo había nivelado y evolucionado a Charisa antes de mantenerla dentro del sistema. A diferencia de Fenrir, ella realmente no tenía tiempo para usar sus habilidades. Cuando comenzaron a desarrollar sus habilidades, decidió acercarse primero a Charisa para probar la nueva habilidad que obtuvo. Charisa, ¿te importa si pruebo alguna habilidad que acabo de adquirir contigo? Preguntó. Wosh. Wosh. Mientras las llamas de Charisa se balanceaban de un lado a otro, ella respondió. Mientras no me duela ni nada, no me importa, tengo que mantener mi belleza, ¿sabes? Te prometo que no dolerá. Aurus se rió levemente mientras decía poco después, impartición de habilidades. Timbre. No mucho después de recitar el nombre de la habilidad, una pantalla holográfica apareció frente a su campo de visión, revelando todas las habilidades que había aprendido actualmente, muchas de ellas apagadas. Solo algunos brillaban, lo que significaba que podían ser impartidos a otros seres. Por favor, elige la habilidad que te gustaría impartir. La voz monótona del sistema resonó en su mente. Revisó las posibles habilidades que podría impartir, pensando en el orden en el que podría impartir estas habilidades. Al final, decidió que no importaba en qué orden aprendieran las habilidades, ya que de todos modos las molerían al final. Elijo exuberancia de Formoso. Después de expulsar los pensamientos del orden de aprendizaje de habilidades, Aurus decidió impartir a Charisa una habilidad de curación. Seguramente, a cualquiera le gustaría aprender una habilidad de curación también para poder sobrevivir por más tiempo, ¿verdad? Anuncios de Put Future. Wash. No mucho después, una mota de luz verde comenzó a flotar sobre la cabeza escultórica de Aurus, irradiando una energía suave pero poderosa. Sin embargo, como Fenrir y Charisa sabían que su maestro estaba experimentando con una nueva habilidad, no le prestaron atención. Timbre. Por favor, seleccione un objetivo para impartir la habilidad. La voz monótona resonó en su mente una vez más, dándole dos objetivos para elegir. Elijo a Charisa. Por supuesto, Aurus eligió a Charisa porque primero obtuvo su consentimiento. También haría lo mismo con Fenrir después de haber impartido todas las habilidades útiles que podía impartir a Charisa. Wosh. Wosh. No mucho después de elegir a Charisa como objetivo, la mota de luz verde que flotaba sobre la cabeza escultórica de Aurus cambió de color y se convirtió en rojo oscuro. Esta mota de luz luego se dirigió hacia Charisa, quien inconscientemente absorbió la mota de luz. Timbre. Le has impartido la habilidad exuberancia de Formoso a Charisa. Después de adaptarse a la especie del objetivo, Formosus exuberance se ha transformado al nivel de grado C Flame Alien. Unos segundos después de recibir la notificación, un grito de sorpresa salió de Charisa, lo que la llevó a mirar a su maestro, Aurus. Maestro, usted hizo esto. Instantáneamente aprendí una habilidad llamada Flame Alien. ¿Esto vino de usted, maestro?
Debido a la conmoción, Charisa no pudo concentrarse en perfeccionar sus habilidades, por lo que hizo esta pregunta. Sí, y por lo que parece, funciona, respondió Aurus con alegría. Esta es la nueva habilidad que obtuve que me permite enseñarles a ustedes dos algunas habilidades que conozco. Luego se volvió hacia Fenrir y dijo, Fenrir, también te enseñaré algunas habilidades más tarde. Espero que no te importe venir el último. No me importa en absoluto, maestro, aunque Fenrir respondió con un tono indiferente, la cola de Fenrir se movió de un lado a otro a gran velocidad, incapaz de ocultar su entusiasmo por estar más conectado con su maestro. Y con eso, Aurus luego se volvió para mirar a Charisa y preguntar, ¿estás lista para aprender más habilidades, Charisa? Siempre estoy listo, maestro. Incluso si me dices que me incline, lo haría. Charisa respondió con exuberancia. Wash. 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 Y así, Aurus impartió 3 habilidades más para que Charisa aprendiera, aumentando su repertorio de habilidades para usar en peleas futuras. Las habilidades que impartió Aurus fueron su habilidad de escape y movimiento, Void Gale Spirit Shift, su habilidad de aumento de estadísticas, Zenith Spirit Transcendence, y su habilidad defensiva, Unyielding Barrier of the Spiritas Magnus. Por supuesto, con la primera impartición que hizo Aurus, maximizando la habilidad, evolucionó a la habilidad mortal de grado B impartición de habilidad superior, lo que permitió que las siguientes 3 habilidades se impartieran para comenzar en mortal de grado B. Luego pasó a Fenrir para impartir las mismas 4 habilidades que le enseñó a Charisa. Pero esta vez, la habilidad había alcanzado su nivel máximo nuevamente, evolucionando hacia la habilidad mortal de grado A transporte de sabiduría. Todas las habilidades que se impartieron a Fenrir comenzaron en grado A, incluso su habilidad defensiva, que todavía estaba en grado B. Todas estas habilidades se adaptaron a los cuerpos de los dos, lo que permitió que las habilidades mostraran su 100% de eficiencia cuando las usaban. Mientras impartía estas habilidades, pensó en usarlas en los miembros de la alianza para que también se hicieran más fuertes, pero pensó que Erlia podría haberlo hecho ya que era imposible que ella no hubiera aprendido la habilidad también. Y así, con su ola de impartición terminada, Aurus volvió a perfeccionar sus habilidades de gobernante, lo que permitiría que su título subiera de rango. En ese momento, no pudo evitar preguntarse, ¿me estoy olvidando de algo? Capítulo 137. Elevando el rango de gobernante. Mientras que la mayoría de los miembros de Tempest Branch Alliance estaban bajo una presión extrema, llevándose al límite mientras trataban de aumentar su fuerza tanto como fuera posible. Una situación que contrastaba mucho con lo que estaba sucediendo en Tempest Branch Alliance estaba ocurriendo actualmente dentro de cierta parte del Tempest Cliff. Esta parte del acantilado de la tempestad estaba llena hasta el borde de flores. Por supuesto, las flores ordinarias no llenan esta parte, sino flores que eran del tamaño de árboles. En el centro de este enorme campo de flores, existía un amplio edificio hecho con los tallos de estas enormes flores, que era la base de Blossombre C Alliance. En este momento, una gran parte de Blossombre C Alliance se estaba quemando debido a que el material que formaba el edificio era inflamable. ¡Ac! Por supuesto, dado que una gran parte de Blossombre C Alliance se quemó, era inevitable que algunos miembros de Blossombre C Alliance se incendiaran y fueran quemados vivos. Dado que muchos de los miembros de Blossombre C se centraron en gran medida en las artes ilusorias, sus débiles defensas provocaron su caída temprana, dejando solo a sus miembros más fuertes y tanques sobreviviendo cuando abandonaron el edificio, mirando al culpable que lo hizo. ¿Cómo va la batalla? Mientras estos miembros miraban al culpable, el culpable, por otro lado, preguntaba con indiferencia a uno de sus sirvientes por la condición actual de la pelea. Por supuesto, el sirviente no pudo evitar responder respetuosamente. Maestro, la batalla se inclina a nuestro favor, con la mayor parte de nuestro poder de combate aún vivo. De las 50 personas que tenemos, 2 solo han resultado heridas leves. A juzgar por nuestro estado actual, podríamos acabar con la alianza Blossombre C muy pronto. Eso es genial, el culpable no pudo evitar sonreír, revelando sus colmillos cuando decidió centrar su atención en los miembros restantes de Blossombre C Alliance. Este culpable no era otro que Chonk, el instigador de la pelea entre la difunta alianza Verdant Nut, y el actual instigador de la pelea entre su grupo y la alianza Blossombre C. Después de esto, también tenemos que luchar contra Tempest Branch Alliance. Dile a los demás que no se lastimen tanto como sea posible. Aunque Chonk estaba mirando a los miembros restantes de Blossombre C que estaban furiosos, aún así decidió pasarle las órdenes al sirviente que estaba a su lado. Hey.
Cuando el sirviente junto a Chong se inclinó respetuosamente antes de irse, uno de los miembros restantes de Blossom C Alliance no pudo evitar gritarle a Chong, captando su atención. Chong giró lentamente la cabeza para mirar al miembro que gritaba. Luego liberó toda la extensión de su aura animada de rango 1 antes de decir, ¿qué es? Anuncios de Put Future. Cuando Chong liberó su aura completa, los miembros restantes no pudieron evitar retroceder con miedo, sabiendo muy bien que no podían luchar contra alguien en el nivel de animate, y mucho menos un animate que había hecho la transición a una clase de rango 1. Entonces, con solo su orgullo sosteniéndolos, ese mismo miembro le preguntó a Chong en voz alta, ¿por qué haces esto? ¿Qué te hizo la alianza Blossom C? ¿Por qué estoy haciendo esto? Chong repitió la pregunta en voz baja antes de reírse. Qué pregunta tan estúpida, pero te entretendré. Wosh. En un instante, Chong se lanzó hacia ese miembro a una velocidad que el miembro no podía percibir, apareciendo detrás de él y dijo, bueno, las tres alianzas son un obstáculo en mi camino hacia el control de todo el acantilado de la tempestad. ¿Es esa una respuesta suficiente? Chong le preguntó al miembro, que estaba profundamente arraigado en su lugar por el miedo mientras los otros miembros restantes huían, todo por la seguridad de sus vidas. Desafortunadamente, fueron asesinados por la gente de Chong, dejando vivo al miembro que hizo la pregunta. Silbido. Mientras el miembro aún estaba allí, Chong levantó su pata derecha cuando múltiples partículas de energía eólica se fusionaron a su alrededor antes de deslizar hacia abajo el miembro, cortando efectivamente el único miembro en múltiples partes. Y con eso, ¿qué tal si mueres por mi camino? Mientras ocurría la guerra entre la gente de Chong y la alianza Blossom C. Dentro de la Tempest Branch Alliance, la torre de la reclusión. Timbre. Una notificación resonó en la mente de Aurus, lo que provocó que suspirara con incredulidad por la velocidad a la que estaba entrenando sus habilidades. En una hora, ya tengo todas las habilidades de gobernante en el nivel mortal de grado X, se dijo Aurus mientras desarrollaba la última habilidad de gobernante que aún no estaba en el nivel mortal de grado X, la forma de grado S de Will of the Void, Nihilitis Voice. Nihilitis Voice ha evolucionado a Serenade of the Universe. Wosh. No mucho después, desde un lugar desconocido, apareció una grieta en el espacio sobre la cabeza de Aurus, liberando una energía oscura pero poderosa que podría hacer que los cabellos de múltiples animados se erizaran de miedo. Anuncios de Put Future. Aunque Aurus podía sentir esta energía, Fenrir y Charissa no, absortos en su juerga de molienda. En cuanto a la razón por la que este era el caso, Aurus no sabía, moviendo esta pregunta en el fondo de su mente mientras la oscuridad pero poderosa envolvía gradualmente su cuerpo y se filtraba a través de los poros, fusionándose con todas y cada una de las anima y flux que componían su cuerpo. No mucho después, un aura comenzó a liberarse de su cuerpo, dando a cualquiera la sensación de que Aurus era la encarnación del vacío. Por supuesto, esto fue solo una sensación transitoria cuando apareció una notificación frente a su campo de visión. Timbre. Su título ha sido actualizado. Gobernante sustituto del vacío ha sido ascendido a gobernante asistente del vacío. Después de leer esta notificación, Aurus no pudo evitar exudar un aura alegre ya que había hecho lo que quería hacer. De hecho, estaba bastante sorprendido de haberlo hecho en el lapso de una hora, elevando 4 habilidades de mortal de grado C a mortal de grado X. En una hora, tenía actualizado Wrath of the Void a su forma de grado X, Dark Universal Blade. Protección del vacío mejorada a su forma de grado X, escudo impenetrable de 0. Vacío sin forma actualizado a su forma de grado X, nada que lo abarca todo y. Recientemente, actualizó Voids gracias a su forma de grado X, Serenade of the Universe. Solo por eso, tenía la sensación de que podría elevar casi todas sus habilidades al nivel trascendente de grado C en menos de 4 días, que era la meta mínima que se fijó en estos 4 días. Si ese fuera el caso, por supuesto apuntaría más alto. Trascendente de grado B, trascendente de grado A y así sucesivamente, si pudiera lograrlo, entonces sería más seguro para la batalla inevitable. Cuando estaba a punto de pasar a las otras habilidades que iba a subir de nivel, una voz familiar resonó en su mente. Esta voz no pudo evitar hacerle recordar la herencia del Área 52 de la que acababa de salir. Era la voz del gobernante del vacío bajo la que había elegido aprender. Felicitaciones por ascender de rango por encima del resto, dijo el gobernante del vacío a Aurus. Aurus no sabía si diría gracias o algo más a este gobernante mientras continuaba hablando.
En tu rango actual, eres un gobernante terrestre, pero todavía hay 3 rangos más para progresar hasta que alcances el mismo nivel que yo, un gobernante de rango Voidbound, continuó hablando el gobernante del vacío. Para ascender al siguiente rango de convertirse en gobernante, debes tomar las habilidades que has expuesto y hacerlas trascender la mortalidad e ir más allá, convirtiéndote en una habilidad decentemente fuerte entre las múltiples habilidades trascendidas que existen. Después de eso, la voz del gobernante del vacío se disipó una vez más, y a cambio apareció una notificación. Timbre. Para aumentar su rango, actualice todas sus habilidades de gobernante a trascendente de grado A. El gobernante no debería tener que ir y usar todas esas palabras floridas si solo quisiera que yo lograra esto, Aurus no pudo evitar decirse a sí mismo. Trascendente de grado A, Dejaré a un lado las habilidades de gobernante porque ya las he subido de nivel. Por ahora, sin embargo, es hora de concentrarme en mis otras habilidades, dijo Aurus en un tono alegre, procediendo a sumergirse en su enorme lista de habilidades y pulirlas hasta el nivel trascendente de grado C.